Después de llevar una vida llena de tragedias y malas decisiones, a una mujer se le presenta la oportunidad de ser madre y con esto tener la familia que siempre soñó. Pero el hombre que ella amaba resultó ser una persona completamente diferente, capaz de hacer hasta lo imposible con tal de salirse con la suya. ¿Hasta dónde podría llegar una figura pública para conservar su fama? Mi nombre es Paola Cervera y este es el caso de Elisa Zamudio y Bruno Fernández de Sousa. Elisa Zamudio Silva nació el 22 de febrero de 1985 en Brasil. Su padre, Luis Carlos Zamudio, era un arquitecto y su madre, Sonia Fátima Silva, era agricultora. En realidad el matrimonio no duró mucho. Luis Zamudio le pegaba constantemente a Sonia y la culpaba por todos los problemas económicos que estaban atravesando. Luego de estar juntos por poco menos de un año, Sonia se fue de la casa, pero su aún esposo la amenazó de muerte cuando ésta se quiso llevar a su hija. Luis Carlos le dijo que la única forma en la que se llevaría a la niña sería en un ataúd. Sonia, pensando que mantendría a salvo a su hija, terminó dejándola al cuidado de su padre con tan solo 6 meses de edad. Luego se mudó a Mato Grosso do Sul, donde adquirió una pequeña granja de pimientos y poco tiempo después conoció a un hombre con quien se casó y producto de este nuevo matrimonio tuvieron un hijo. Por otro lado, Elisa seguía viviendo con su padre y Sonia la llegó a ver solo un par de ocasiones, pero anhelaba que su hija pudiera vivir con ella. Así que cuando cumplió 10 años la niña, Sonia se armó de valor y fue a la casa de Luis Carlos para llevarse a su hija sin que él se diera cuenta. Elisa vivía muy feliz y tranquila al lado de su madre y su nueva familia. De hecho, tenía una muy buena relación con su padrastro y con su medio hermano, pero la felicidad duró únicamente un año. Luis Carlos amenazó de muerte tanto a Sonia como a su propia hija. Su madre prometió protegerla si se quedaba con ella, pero era mucho más grande el miedo que Elisa le tenía a su padre, que decidió regresar a vivir con él. Cuando Elisa llegó a la adolescencia, su padre comenzó a prostituirla entre sus amigos por la cantidad que estos quisieran dar. Desde los 13 años, Elisa ya tenía en mente mudarse a Sao Paulo para convertirse en modelo y a los 18 años se armó de valor, dejando a su padre y se fue a vivir a dicha ciudad tratando de tener una nueva oportunidad en su vida. Al llegar, cayó en cuenta que al no tener algún familiar o amigo viviendo ahí, no tendría apoyo, el dinero se le estaba acabando y no lograba encontrar trabajo, así que comenzó a ejercer la prostitución para poder comer y seguir viviendo en este lugar. Aparte de esto, se sabe que Elisa llegó a participar en algunas películas pornográficas del 2005 al 2009 bajo el nombre de Fernanda Farías. Aún así, ella seguía intentando impulsar su carrera como modelo. Llegó a caminar por algunas pasarelas, apareció en 2 revistas editoriales y también llegó a trabajar como edecán para eventos de fútbol, donde llegó a conocer a algunos deportistas. Durante uno de estos eventos en el 2008, conoció a un futbolista de 36 años de edad llamado Bruno Fernández de Sousa, quien jugaba en la posición de portero. Según algunos relatos, el día que se conocieron, tuvo relaciones con ella en una fiesta sexual en casa de otro futbolista. Bruno dijo que usaron protección, pero en algún momento el condón se rompió. Tiempo después dijo que este tipo de fiestas eran muy comunes entre los futbolistas. Luego de esto, ambos comenzaron a reunirse con frecuencia, comenzando una relación, y Elisa dejó de lado la vida que llevaba para quedarse con Bruno a petición suya, quien aún estando casado le prometió que se separaría de su esposa para estar con ella, pero esto claramente no sucedió. Bruno jugaba para el club muy importante en ese momento llamado Flamengo, y estando en un punto importante durante su carrera no haría algo que lo pudiera arruinar. La relación duró solamente unos meses, ya que en agosto del 2009 Elisa le dijo a Bruno que estaba esperando un hijo suyo. Ellos
cada que tenían relaciones usaban protección, pero Bruno recordó el día que se rompió el condón, que de hecho no le había mencionado nada a Elisa y creen que fue en ese momento que ella quedó embarazada. Bruno no tomó para nada bien esta noticia. Recordemos que él estaba casado y además Elisa no era la única amante que tenía el hombre. Él dijo que abortara, pero ante la negativa de Elisa, Bruno le pidió a algunos amigos cercanos que hablaran con ella para que cambiara de opinión y de nuevo se negó. La situación llevó a la pareja a pelear constantemente, ya que Elisa quería ser la madre que no pudo tener y Bruno terminó la relación. El 13 de octubre del 2009, la modelo presentó una denuncia ante la policía diciendo que el día anterior había sido retenida en una propiedad de Bruno Fernández y unos amigos futbolistas y obligada a ingerir sustancias abortivas. También lo acusó de haberla golpeado e incluso dijo que el propio Bruno le apuntaba con un arma en la cabeza. Debido a que la jueza que estaba llevando el caso se negó a otorgarle una orden de restricción argumentando que Elisa solo estaba buscando dinero por un niño que no era del futbolista, a la mujer no le quedó de otra más que llamar a los medios con quienes se presentó como la amante de Bruno Fernández de Sousa ante la prensa. Después de algunas entrevistas, a la fiscalía no le quedó de otra más que otorgarle una orden de alejamiento y tomarle muestras de sangre para analizar qué tipo de sustancias le hicieron ingerir a Elisa, pero se quedaron guardadas y no se analizaron en ese momento. Bruno no podía estar a menos de 300 metros de Elisa, quien buscaba que se le concediera otro tipo de protección, pero el juez determinó que la relación no era formal, así que no lo creía necesario. Debido a que ya no trabajaba, Elisa comenzó a pedirle a Bruno que le ayudara con los gastos médicos y con la alimentación durante el embarazo, a lo que el hombre simplemente se negó, pero este le pagaba hoteles para que pasara el embarazo sin que lo moleste e incluso llegó a quedarse en una propiedad del portero. Cada que se tocaba el tema, Bruno decía que el niño podía no ser suyo, ya que durante un tiempo Elisa trabajó como prostituta y asistía a las fiestas sexuales, pero ella le aseguró que desde que empezaron la relación no volvió a estar con ningún otro hombre y a Bruno esto simplemente no le importó. En febrero del 2010 nació el bebé en un hospital pagado por Bruno. Se hizo cargo de todos los gastos médicos a cambio de no tener nada que ver con Elisa, ni mucho menos con el bebé. Y él llegó a conocer a su hijo 4 meses después de haber nacido y según amigas de Elisa, Bruno comenzó a comportarse muy bien con ella. También le comentó que constantemente le decía al hombre que le diera el apellido al niño y le propuso que se hiciera una prueba de ADN para que él estuviera seguro de que era hijo suyo y aceptó. Según el abogado de la familia de Elisa Zamudio, el 4 de junio del 2010 fue el último día que tuvieron comunicación con ella. Algunas amigas presentaron algunos mensajes que intercambiaron con Elisa donde decía que Bruno al fin habría aceptado darle el apellido al niño, que pondría a su nombre el departamento donde se estuvo quedando durante el embarazo y que además de esto le ayudaría económicamente hasta que el bebé fuera mayor de edad. También mencionaron que Elisa retiraría los cargos contra Bruno, viendo que él ya se estaba haciendo responsable y no quería seguir peleando con el padre de su hijo, ya que aún lo amaba. La madre de Elisa, si bien no tenía tanta comunicación con ella, la estuvo llamando para saber cómo estaba el bebé, pero su hija nunca le regresó las llamadas. Así que con toda esta situación, la policía comenzó a buscar a Elisa y a su hijo. Junto con toda esta información, también se filtró en la prensa que el último día que Bruno fue a entrenar con su equipo fue el 5 de junio. Los medios empezaron a seguirlo por todos lados y constantemente le preguntaban si conocía a la mujer y él dijo que sí, pero el niño no era suyo. Con el paso del tiempo, los investigadores no podían dar con el paradero de la mujer y de su hijo. A pesar de que algo les decía que Bruno sabía qué ocurrió, no hallaron nada que lo pudiera implicar. Unos días más tarde, la policía recibió una llamada anónima el 24 de junio diciendo que Elisa fue asesinada y su cuerpo se encontraba dentro de una hacienda propiedad de Bruno Fernández.
Gracias a esta información, finalmente podrían empezar el papeleo para investigar a Bruno, a quien le pusieron un dispositivo de rastreo para que no pudiera salir de su casa. No teniendo aún evidencia sólida, el juez no podía darles una orden para que revisaran sus propiedades. 2 días después de haber recibido la llamada, se dio con el paradero del hijo de Elisa. Una mujer llamada Fernanda Castro, quien era una de las amantes de Bruno, dijo que Dayan Rodríguez, la esposa del portero, fue quien le había dado al bebé para cuidarlo. Una situación un tanto extraña para la policía. Fueron directamente a interrogar al matrimonio y de inmediato estos llamaron a sus abogados. Por su parte, Fernanda Castro fue puesta bajo custodia, pero no podían incriminarla por algo en específico debido a que la policía no tenía un caso en concreto. Aún así, los investigadores declararon a Bruno Fernández como sospechoso de la desaparición de Elisa Zamudio y el juez otorgó una orden para revisar las propiedades del hombre. En una de estas se encontró ropa de mujer y artículos de bebé. También se registró uno de los autos de Bruno, donde encontraron sangre que después de ser analizada dio positivo a ser la de Elisa. Dentro de este también se encontraron unos zapatos y unos lentes, los cuales se le enseñaron a los conocidos de Elisa y fueron sus amigas quienes afirmaron que le pertenecían a ella. Ya con todas estas pruebas, era más que obvio que todo apuntaba a que Bruno Fernández tenía mucho que ver con la desaparición de Elisa, pero de nuevo no había nada en concreto para arrestarlo oficialmente. Unos días más tarde, específicamente el 6 de julio del 2010, se obtuvo la pista más importante sobre el caso. La policía arrestó a un joven de 17 años llamado Sergio, quien resultó ser primo de Bruno y tenía una increíble historia que contar. Sergio dijo que él, un asesino por contrato y el mejor amigo de Bruno, participaron en la muerte de Elisa y el autor intelectual había sido el mismísimo Bruno. Les dijo que quería deshacerse de ella porque lo estaba presionando demasiado, que tenía miedo de que ésta hablara y arruinara su carrera. Sergio dijo en una declaración muy detallada a la policía sobre lo que había pasado. Contó que los primeros días de junio, Bruno citó a Elisa en una de sus propiedades para supuestamente hablar sobre la pensión del bebé y el reconocimiento. Elisa no tenía un vehículo para moverse y Bruno le dijo que enviaría a alguien a recogerla. Quien fue a buscarla fue el mejor amigo de Bruno, cuyo verdadero objetivo de este no era llevar a Elisa a hablar con Bruno, sino secuestrarla y asesinarla para que supuestamente ya no diera más problemas al hombre. En el auto iban Elisa, el bebé, Sergio y el mejor amigo de Bruno, a quienes le había dado una pistola. Él llegó a forcejear con Elisa y esta logró quitarle el arma, pero cuando intentó dispararle se dio cuenta de que no estaba cargada. En ese momento, Sergio comenzó a golpearla en la cabeza con el arma hasta que la dejó inconsciente. Llegaron a una de las propiedades de Bruno Fernández, quien ya los estaba esperando. Tomó las cosas de Elisa para quemarlas y que no quedara algún rastro de que la mujer estuvo con ellos. Bruno le dijo a estas personas que ellos debían encargarse de quitarle la vida a la mujer y tenían que deshacerse del cuerpo. Reiteró que no le hicieran nada al bebé y que después él vería qué haría con el niño. Sergio dijo que después de recibir estas instrucciones, les dio alrededor de $1,700 a cada uno y se fue a Río de Janeiro. También cuenta Sergio que el mejor amigo y él estuvieron pensando qué harían con el cuerpo, pero Bruno ya les había dejado a una persona esperándolas en otra de sus propiedades. Al día siguiente llevaron a Elisa a este lugar y ya se encontraba ahí el hombre llamado Marcos Aparecido dos Santos. Este hombre era un ex policía quien en ese momento se dedicaba a secuestrar personas por encargo y sus referencias decían que era muy bueno para desaparecer los cuerpos. Sus clientes decían que trabajaba de una forma muy limpia y no dejaba rastro de absolutamente nada. Sergio dijo que en todo momento tuvo el bebé en brazos mientras veía cómo Marcos Aparecido golpeaba y torturaba a Elisa. Realmente no se sabe cuántos días estuvo sufriendo la mujer en ese lugar. En algunas ocasiones Sergio llegó a cambiar un poco su testimonio y otras que se contradicen con las versiones oficiales.
Dijo que el 8 de junio obligaron a Elisa a hacer una llamada a una de sus amigas para decirles que se encontraba muy bien y que Bruno le dio todo lo que le había prometido. También dice que la forzaron a decir que se iría del país para empezar de nuevo, pero ninguna de las amigas dijo haber recibido dicha llamada. Recordemos que el abogado de la familia Elisa dijo que la última comunicación oficial fue el 4 de junio, 4 días antes, así que no tenía mucha lógica. La policía cree que Bruno se quedó en dicho lugar para presenciar la muerte de Elisa Zamudio, cosa que corresponde con algo que dijo Sergio. Mencionó que después de haber sido torturada durante horas, Elisa comenzó a rogar por su vida y en ese momento Marcos Aparecido agarró una cuerda y la estranguló hasta matarla. En ese momento Sergio le dio el bebé a Bruno y este se marchó con él. Después de esto, el sicario contratado comenzó a cortar el cuerpo de Elisa en diferentes partes. Lo metió en una bolsa de basura y se lo dio a 4 perros que vivían cerca del lugar para que se comieran el cuerpo. Según el testimonio, primero le dieron la mano para ver si a estos le gustaba y al ver que sí, comenzó a darles cada vez más partes del cuerpo hasta que básicamente el cuerpo de Elisa desapareció y cuando acabaron, Marcos tomó los huesos para desaparecerlos de otra manera. Aquí hay otra discrepancia. No solo con la versión oficial, sino también con lo que se llegó a encontrar en la escena. Sergio dijo que los huesos de Elisa fueron enterrados en esta misma propiedad luego de que se le diera de comer a los perros. La policía comenzó a buscar, pero no lograron encontrar absolutamente nada. Los investigadores pensaron que Bruno y Marcos no confiaban en que Sergio y el mejor amigo hablaran y estos cambiaron los huesos del lugar o que simplemente Sergio no quería dar la ubicación real por miedo. Teniendo la declaración de Sergio que al final era la única prueba que tenía la policía en contra de Bruno, consiguieron que el juez le diera oficialmente una orden de captura no solo para Bruno sino también contra Luis Enrique Ferreira, el mejor amigo, y Marcos Aparecido dos Santos. El 9 de julio la policía se disponía a entrar a la vivienda de Bruno, pero él no se encontraba ahí y unas horas después tanto él como Luis Enrique llegaron a la comisaría para entregarse, pues los abogados pensaron que era lo mejor para su imagen. Aún así, Bruno dijo que no tenía nada que ver con el crimen y que sus abogados llegarían a demostrarlo. El club de fútbol Flamengo estaba esperando para ver qué sucedería con el caso y tomar una decisión sobre el futuro del portero dentro de este equipo. De forma oficial, el día 15 de julio, Bruno Fernández de Sousa fue despedido, ya que como había dicho que era inocente, los directivos pensaron que esto era bueno esperar para ver si este estaba diciendo la verdad, pero con el paso del tiempo él seguía dentro de la cárcel y decidieron retirarle su contrato y que era lo mejor para no dañar la imagen del club. Con todo esto comenzó un juicio bastante mediático en Brasil, ya que Bruno estaba en la cima de su carrera. Aparte, cada uno de los detalles que Sergio mencionó fue filtrado a los medios, apareciendo en los periódicos, noticieros y farándula. Todo el país estaba hablando de este juicio, pero sobre todo estaban esperando para ver si la policía lograba encontrar los restos de Elisa Zamudio. Mientras todo esto sucedía, la familia de Elisa estaba peleando por la custodia del bebé. Primero se le habían otorgado a Luis Carlos, el padre de Elisa, ya que cuando era niña, él fue quien la había criado, pero rápidamente Sonia Fátima Silva le pidió al juez que le retirara la custodia a su ex esposo, ya que no quería que el niño sufriera lo mismo por lo que pasó su hija. Un juez se la otorgó de inmediato luego que se descubriera que Luis Carlos había abusado de una niña de 10 años gracias a que revisaron sus antecedentes. Luego de esto, ella llegó a pedir una prueba de paternidad, la cual confirmó que el bebé de Elisa era hijo de Bruno Fernández de Sousa. A medida que pasaba el tiempo, Bruno se encontraba acorralado, pero la policía necesitaba encontrar el cuerpo de Elisa. Se llegaron a registrar varias de sus propiedades e incluso las de sus amigos cercanos para poder encontrar aunque sea el más mínimo rastro de la mujer y de nuevo no encontraron nada durante la búsqueda. Debido a esto, los implicados llegaron a solicitar amparos para poder salir de la cárcel.
Habían 6 personas involucradas en cuanto a la desaparición de Elisa, además de los 4 hombres que participaron en el asesinato, contando a Bruno Fernández, ya que supuestamente se encontraba en la escena. También se llegó a ligar con el crimen de Dayana, la esposa de Bruno Fernández, y a Fernanda Castro, la mujer quien estuvo cuidando del bebé. Luego de algunos meses se llegó finalmente a una decisión. Los primeros en recibir condena fueron Marcos Aparecido, a quien le dieron 22 años por asesinato. Fernanda Castro fue sentenciada a 5 años de prisión por ocultar información a la policía y por retener el bebé de Elisa Zamudio. El juicio de Bruno Fernández y su esposa Dayan tardó un poco más, ya que llegaron a interponer muchos amparos, pero la esposa terminó saliendo libre de cualquier cargo. En cuanto a Sergio, la policía lo consideró un testigo clave en el juicio y como era menor de edad fue puesto en libertad, pero el 22 de agosto de ese mismo año fue asesinado por unas personas a bordo de una moto que de hecho llevaban siguiéndolo kilómetros atrás desde que salió de su casa, y la policía llegó a perder su fuente más importante. Bruno Fernández, durante el juicio en 2013, fue condenado a 22 años de cárcel, pero en 2017 se le otorgó un amparo y el hombre fue puesto en libertad. 4 días después fue fichado por un club de segunda división llamado Boa Esporte, y su primer juego con este club fue el 8 de abril del 2017, situación que hizo que este club perdiera a todos sus patrocinadores. El 25 de abril se le retiró el amparo y se ordenó que volviera a la cárcel a cumplir la totalidad de su condena. Bruno y su abogado se habían respaldado en el hecho de que no habían pruebas suficientes para demostrar qué le había hecho a Elisa Zamudio, pero el juez dijo que con solo tener la sangre de la mujer en el carro era prueba suficiente para mantenerlo en la cárcel, y que si quería tener algún beneficio dentro de esta, debía decir dónde estaban los restos de Elisa, pero él seguía diciendo que era inocente. En el año 2019, su abogado logró que le otorgaran semilibertad y fue fichado por un club de tercera división llamado Pocos de Calas. Este club llegó a jugar con él en algunos partidos, pero luego de un tiempo retiraron su contrato, ya que estar en semilibertad no se le permitía asistir de manera activa en los entrenamientos. Los años siguen pasando y hasta la fecha no se sabe dónde quedaron los restos de Elisa Zamudio. Actualmente Bruno Fernández sigue en semilibertad, esperando a que algún equipo lo vuelva a fichar, mientras da pláticas sobre deporte a otros presos para aprovechar su tiempo. También se divorció y se volvió a casar dentro de la prisión en 2016. No cabe duda que la falta de responsabilidad de una persona puede llevar al límite de lo inimaginable. Él sigue haciendo su vida lo más normal posible, mientras que a su propio hijo le arrebataron la oportunidad de tener a su madre. Soy Paola Cervera y nos vemos la próxima en Enigma de Medianoche.